Muy buenos días, estamos nuevamente en una clase de Zoom. Esta va a ser una clase muy linda en la que ustedes van a tener la posibilidad de participar. Vamos a tratar el tema de las oraciones, las características, con una cantidad simple de ejercicios. En esas oraciones vamos a poder ver, vamos a poder volcar lo que hemos aprendido, lo que hemos tratado durante estos meses, referido a clasificación de palabras, la importancia de cada una de ellas, pero dentro del contexto de la oración. Le cedo acá la palabra a la profe Luz para que amplíe un poquito los conceptos de cómo vamos a ir encarando cada una de ellas. Buen día a todos y a todas. Sí, nuestra idea es que no avancemos más en contenido sin que nosotros podamos practicar un poquito, ¿sí? Y sabemos que el momento de la práctica es el momento en el que se revelan realmente las complicaciones o algunas problemáticas, o inclusive se suscitan dudas que uno a veces cree que no las tiene. Entonces, es un momento muy rico en lo que es el proceso de aprendizaje, ¿sí? Vamos a tener en consideración tanto el conocimiento que nosotros tengamos de la clase de palabra, ¿sí? Es decir, si es un determinativo, que se divide otra vez en determinante y cuantificador, si es un adjetivo, si es un sustantivo, si es un verbo. Nosotros todavía no entramos en verbo como tal, con la flexión, con el número de la persona, tiempo, aspecto, modo. Todo eso todavía no vimos de verbo, es cierto, pero reconocemos, ¿sí? Un verbo ser, un verbo estar, un verbo comprar, eso todo reconocemos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vamos a ir buscando, ¿no? Las diferentes funciones sintácticas a partir de las clases de palabras, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tengamos visto eso, vamos a poder ir avanzando de manera más progresiva, ¿sí? Y óptima también. Muy bien, entonces vamos a analizar esto. Esto va a ser como hicimos la otra vez, ¿sí? Vamos a mostrar la oración y ustedes nos van a decir, nos van a levantar la mano, le vamos a dar la palabra y nos van a decir cómo analizarían esa oración sintácticamente, ¿sí? Entonces, veamos la primera. Nosotros tenemos, mi casa materna es cálida, ¿sí? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a empezar a analizar esta oración? Por supuesto, con nuestra ayuda, no se preocupen, siempre es con nuestra ayuda. Y vamos a ir de a poquito, ¿sí? ¿Quién rompe el hielo? Bien, Lourdes Martínez, bien, bien, esa primera valiente. Muy, muy bien, muy bien. Bien, Lourdes, ¿ya te están habilitando? Sí, ahí, Que habilite su micrófono. sí, está. Ahí Mauro ya te habilitó. Lourdes, ¿estás habilitando? Ahí está, Buen ahí día, está. profesora. Un segundo. Sí. Ahí habla de nuevo, Lourdes. Buen día, profesora. Ahí está. Buen día, Lourdes. Genial, genial. Bien, Lourdes. Bien. Primero, nosotros Bueno, reconocemos, bien, ¿qué reconocemos primero? El verbo, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería? es Es, muy bien, muy bien. ¿Y qué parte de la oración, qué construcción está concordando en número y persona con ese verbo? por ejemplo, lo que veo es puede ser un determinante posesivo, Muy bien, casa, un muy bien. sustantivo concreto, Bien, puede ser individual también. muy bien. Dije que es un verbo y cálida puede ser un adjetivo. Muy bien, muy bien. ¿Y materna? Pensá un ratito. ¿Materna a quién está modificando?
¿A casa puede A ser? casa, muy bien, modifica casa. Y casa, habíamos dicho que es un sustantivo, ¿cierto? Bien, ¿y qué clase de palabra suele modificar a los sustantivos? El, Fue la última clase de palabra que vimos antes del examen, del trabajo integrador. ¿Qué clase de Sí, sí, fíjate, Lourdes, ahí que, como dice la profe Luz, Materna está modificando, está acompañando y está al dando sustantivo? más datos, está contándote a vos cómo es la casa? ¿Qué palabra que nosotros habíamos visto era la que daba la cualidad o daba, nos contaba, nos relataba y de cómo era ese sustantivo? Lo modificaba al sustantivo. ¿Se están refiriendo al determinante? Que es el A la palabra materna. ¿Qué sería materna? ¿Qué semánticamente, qué palabra sería? En la clasificación. femenino. Eso es bien, bien, muy bien. Es femenino y está en singular. Sí. Eso es la cuestión morfológica. Muy bien. En cuestiones semánticas, nosotros, por ejemplo, vimos los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, ¿sí? En Ajá. este caso, ¿qué tipo de palabra sería materna? Si nos está dando una característica de un sustantivo. Un adjetivo. Un adjetivo, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, nuestra oración está constituida por el determinativo, por el sustantivo, el adjetivo, un verbo y otro adjetivo. Ajá. Ahora bien, el análisis sintáctico, ya con el análisis semántico, ahora yo tengo un poquito más de información para hacer el análisis sintáctico, ¿cierto? Muy bien. Siempre se empieza por el verbo en el análisis sintáctico. Es el verbo, entonces va a ser el núcleo de ¿qué? El núcleo de el núcleo del sujeto me está preguntando. No, no, mi amor. El núcleo del sujeto se saca a partir del núcleo de algo más. El verbo se marca arriba, se pone, empieza con P. Del predicado. El predicado, muy bien, muy bien. Entonces, es el núcleo del predicado, perfecto. Y el predicado lo marco desde es hasta cálida, ¿sí? Es cálida, Sí. es todo predicado, perfecto. Y el sujeto, muy bien, va a ser toda la otra parte, ¿no? En mi casa Materna, muy bien, materna. muy bien. Todo eso es sujeto, mi casa materna, perfecto. Bien, vamos al sujeto, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Casa. Casa, perfecto, muy bien, es el sustantivo. Sí. Mi es el determinativo, Determinante. ¿cierto? Muy bien. Que siempre la profesora Alba nos decía que acompaña a un sustantivo que va Exacto. adelante. Muy bien, siempre está adelante, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, de ahora, esto es para todos, igual no se preocupen, esto lo vamos a dar también en un apunte, pero desde ahora en más, en el análisis sintáctico, a los determinativos vamos a llamarlos especificadores, ¿sí? Porque especifican, ¿se acuerdan que especificaban o determinaban? El alcance del sustantivo, es decir, si es femenino, si es masculino, si es singular, si es plural, ¿sí? Entonces, en el análisis sintáctico, esto se llama especificador. Bien, entonces mi es el especificador, casa es el núcleo del sujeto, y materna, que es un adjetivo. ¿Qué funciones tienen los adjetivos dentro del sujeto? Eh, Empezaba con A, si te acordás, empezaba con A. atributivo, Bien, es un puede ser. atributo, perfecto, es un atributo. Entonces, perfecto, mi es especificador, casa es núcleo del sujeto,
Materna es un atributo, es ya en la parte del predicado, es el núcleo del predicado, y cálida es un adjetivo, pero es un adjetivo que está en el predicado, si ya no está en el sujeto. Entonces, ¿qué es cálida? Si es un adjetivo dentro del predicado. ¿Cumpliría una función de predicado? De predicativo. Predicativo, sí. Pero igual está muy bien, es predicativo, muy bien, porque van cambiando, ¿sí? Porque, por ejemplo, materna no está siendo modificada por es, ¿sí? No modifica el es, pero cálida sí modifica es, ¿cierto? Es decir, si yo digo algo es y tengo que decir tal cosa, ¿sí? Esa tal cosa ahora es cálida, ¿sí? Mi casa materna es cálida y es necesario, eso una estructura sumamente necesaria en la oración. Yo no puedo terminar la oración diciendo mi casa materna es. Vos me dirías, ¿es qué? ¿Es cómo? ¿Cierto? Me preguntarías porque yo no terminé la oración. Entonces, es una parte sumamente importante de la oración. Muy bien, muy bien. ¿Te acordás algunos de los pasitos para reconocer a los predicativos, Lourdes? A los predicativos, Ujú. mm, no, no sé. No hay problema, no hay problema. ¿Sabes cómo nos damos cuenta si es un predicativo? Porque si cambio el sujeto, tiene que cambiarle el resto, ¿sí? Ah, Por ejemplo, en vez de decir mi casa, digo mi hogar, ¿viste? Es decir, mi hogar materno es es cálido. cálido, muy bien. Y ahí cambió, ¿qué cosa? El género. El género, perfecto, perfecto. Y en vez de, por ejemplo, yo diga mi casa y digo mis recuerdos, ¿sí? En plural, mis recuerdos. ¿Cómo sería? Mis recuerdos son cálidos. Muy bien, mis recuerdos maternos son cálidos, perfecto. Entonces yo me doy cuenta que si cambio uno, cambia el otro. Ese es el valor del predicativo. El predicativo puede ser un sustantivo, un adjetivo, una preposición, un adverbio, pero tiene un valor notablemente de sustantivo y de adjetivo. Y cuando tengo esto, un sustantivo y un adjetivo, cambio uno, cambia el otro. Eso es lo que tiene un valor de estar en constante concordancia, tanto con el Que, núcleo del sujeto como con el núcleo del predicado. que eso es lo que ustedes nos decían, que debía concordar el género con el número. Exacto, por ejemplo, con el núcleo del sujeto concuerda en género y en número, y con el núcleo del predicado concuerda solamente en número y persona, ¿sí? Recién la profe Luz decía que predicativos pueden ser sustantivos o pueden ser adjetivos. Fíjense que acá cálida, después del verbo es, del verbo ser, tenemos un adjetivo femenino singular. Acuérdense en los ejemplos que nosotros dábamos cuando hablábamos del sustantivo como predicativo, en su función de predicativo. Y decíamos, Juan es doctor, Ignacio es enfermero. Hay médico, enfermero, doctora, maestra, son sustantivos. Y en ese caso los sustantivos cumplían la función de predicativo. El verbo ser, ahí esa palabra, ese sustantivo médico hacía referencia a la actividad que desempeñaba Juan. Juan era núcleo del sujeto y médico cumplía la función de predicativo. Entonces, acuérdense de eso, cuando tenemos a veces sustantivos o adjetivos que cumplen esa función de predicativo, no necesariamente van a ser adjetivos, como para que les quede claro, porque van a haber otras oraciones más adelante que por ahí ustedes encuentran que son sustantivos y van a decir, no, no es predicativo porque es un sustantivo. Y ya han visto ejemplos ustedes donde los sustantivos también pueden cumplir la función de predicativo, de completar la oración. Si decimos Juan es, nos queda incompleta.
Ahí en ese caso médico está completando la idea que queremos dar. Las oraciones, acuérdense que siempre, siempre empiezan con mayúscula, terminan con un punto, y en ese análisis que decía recién la profe Luz, utilizamos los corchetes, utilizamos los corchetes para indicar dónde empieza la oración y dónde termina, ¿sí? ¿Vamos a la próxima? Sí, muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias. Se nota que lees, se nota que estás practicando, se nota que estás estudiando y te invitamos a seguir así. Estamos muy contentas. Y esto es un proceso, ¿sí? Así que no te preocupes si algunas cuestiones no salieron tan fluidas, no te preocupes. El que tengo duda, profesora, es con los relacionales. Es como que me cuesta saber exactamente cuáles son los relacionales, los adjetivos. Bien, 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 bien. Supongamos que vos tengas, te voy a dar un ejemplo, ¿cierto? A ver, si yo te digo, el jarrón chino es mi favorito, ¿sí? Sí. Chino y favorito son adjetivos. ¿Cuál es el relacional? El relacional es chino y hay una serie de maneras de reconocerlo. Por ejemplo, es relacional porque pertenece a un ámbito en particular. ¿Cuál es este ámbito en particular? Es China, ¿sí? Derivan, acuérdate de las palabras derivadas, es decir, que viene de otra, deriva de un sustantivo al que pertenece. ¿Cuál es el sustantivo? China. Es reemplazable por una construcción que inicie con D. Yo podría decir, el jarrón de China es mi favorito, ¿sí? No tiene un elemento que sea contrario, un elemento que sea opositivo, ¿cierto? No tiene un valor opositivo, decimos nosotros. No hay nada contrario a China. No hay nada contrario a China. No existe un adjetivo que sea contrario a China, ¿sí? Sí, podemos decir, podemos agregarle un sufijo adelante a China, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir prechino, o sea, de la época colonial, antes que China sea China y que hayan existido solamente colonias, ¿no? Mi jarrón prechino es mi favorito, ¿no? Se le pueden agregar esas cosas como anti, post, pre, ¿sí? Sub, todos los prefijitos, no todos, pero podés buscar alguno y podría ir bien. No es nunca, nunca, nunca son cualidades, esos son los calificativos. Las cualidades siempre son de los calificativos. Ser chino o no ser chino no es una cualidad, eso es otra cosa. Una cualidad es ser lindo, malo, bueno, correcto, simpático, esas son cualidades, ¿sí? Y también es que usualmente, no siempre, pero los relacionales son gentilicios, ¿sí? O sea, todos los gentilicios son relacionales. No todos los relacionales son gentilicios, pero los gentilicios son todos relacionales. ¿Y cuáles son los gentilicios? Son los adjetivos que se relacionan con una nacionalidad, ¿sí? Con un lugar de pertenencia, con un lugar. Entonces, esos son algunos de los métodos de reconocimiento para darte cuenta si son o no son relacionales. Y para mí el más fácil es cuando no lo podés cambiar de lugar. Yo no puedo decir el chino jarrón, ¿viste? Suena re feo. Entonces, una de las maneras en las que puedes reconocerlo también. Yo no puedo decir, mi chino jarrón es mi favorito. Yo voy a decir, mi jarrón chino es el favorito, o es mi favorito. ¿Sí? Entonces, a eso se refería al posnominal. Porque acá eso es posnominal. Claro. A ver, el jarrón chino siempre, el relacional siempre tiene una posición, perdón, posnominal, nunca prenominal. El nominal, acordémonos que es el sustantivo, ¿sí? Porque viene de ahí de nomen, de nombre, ¿no? Lo nominal es el sustantivo, siempre. Y acuérdense también que los relacionales hacen referencia a lugares, por ejemplo, lugares de trabajo. Yo puedo decir empleadas legislativas, ofertas gastronómicas, hace referencia a un lugar. Empleados escolares, hace referencia al ámbito donde uno trabaja, en este caso, ámbito legislativo, archivos legislativos o taquigráficos, hace referencia al lugar de donde viene. Uno cuando lee
el adjetivo que acompaña a ese sustantivo se da cuenta, si hablo de gastronómico, por ejemplo, que estamos haciendo referencia a comida, legislativo, al ámbito donde trabajamos. Esos también son adjetivos relacionales. Sí, yo me acuerdo, profesora, que usted nos dijo acá tenemos escrito el ejemplo de paraguaya, Paraguay, Claro, turista, turismo, por claro, ejemplo. claro, claro. Hace referencia al ámbito de donde proceden, digamos. Ajá. ¿Sabes qué pasa mucho también? Pues, si vos mirás algún deporte, por ejemplo, soy muy fanática de Roger Federer, entonces, por ejemplo, también los nombres se convierten en adjetivos, por ejemplo, federistas, ¿no? O de Nadal, nadalistas, ¿no? De Maradona, maradonianos, ¿no? Entonces, de los nombres propios también se forman estos relacionales. Pasa mucho con los autores, ¿no? Cortázar, cortasariano, Borges, borgiano, ¿no? Y ahí se van formando. Con los psicólogos también, Lacan, filósofos, por ejemplo, Lacan, lacaniano, ¿sí? Freud, freudiano, ¿ves? Se van formando así. Muchas gracias, profesora. No, gracias a vos, Lourdes. Muy bien, muy bien. Genial, genial. Vamos a pasar entonces a la segunda oración, que es: José compró golosinas de todos los colores. Muy bien. ¿Quién se anima a hacer esta oración? Vamos, vamos, vamos. Con mucho amor, con mucha voluntad. ¿Quién se anima? Si nadie se anima, podemos ir haciendo juntos, ¿sí? A ver. Hola, profe. Hola. Hola, Javier. Eh, voy a participar. Genial, genial, Bueno, estamos muy contentas. ¿qué parte primero? José es un sujeto, obviamente. Bien, muy bien. A ver, Compró es un verbo. bien, muy bien. Bien, perfecto. Eh, Vamos a poquito, vamos a poquito. sí, Primero, entonces, ¿qué hacíamos? analizamos el verbo Bien, en bien. la oración. Y marcamos con corchetitos la oración, ¿cierto? Claro, sí. Marcamos con corchetito y después, perfecto. Lo primero que hacemos después de eso es marcar el verbo. Perfecto. Sí, Una vez vos encontraste el verbo, que vos ya sabes que es compró, sacás el sí, sustantivo, ¿cierto? Y sí. que, como vos decís muy bien, el núcleo del sujeto va a ser ese sustantivo. ¿De qué tipo? ¿Es un sustantivo común o propio? Eh, el sustantivo común sería golosina. Golosina. ¿Y propio es El cuál? propio es José. José, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, el núcleo del sujeto en este caso es José, que es un Sí, sustantivo propio. Muy bien, el sujeto, fíjense que, a diferencia de la primera oración, que era mi casa materna, el sujeto era mucho más amplio, ¿no? En este caso, el sujeto es solamente una solita palabra. Muy bien, una sola palabra sí, chiquitita que es José, ¿cierto? Núcleo del sí. sujeto. Todo el resto es predicado, ¿sí? Desde compró Sí. hasta colores, todo va a ser predicado. Muy bien, ahora, compró es núcleo del verbo. Y ahora viene la pregunta del misón. A ver, ¿qué es lo que sigue, querido Javier? Golosina Eh, sustantivo, y eso está muy sí, bien. sí, sí. Golosina sustantivo, y eso te tiene que dar una pista. ¿Cómo se llamaban los sustantivos que aparecían con determinados verbos como comprar, como regalar, como tener, y que empezaba con un nombre? El nombre es compuesto, es decir, tiene dos palabritas. Yo no, a ver, que no me estoy acordando. Pero,
Tíreme más pistas, profe. Más pistas, bien. Perfecto, me encanta Por ahí, esa por ahí, actitud, me encanta por esa ahí actitud. le engancho. Sí, 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 ahí está, muy bien, muy bien. Bien, puedo reemplazar por las. José las compró. Puedo pasarla a voz pasiva. Puedo decir, las golosinas de todos los colores fueron compradas por José. Sí. José compró esas. Puedo reemplazar por esas también. El nombre de esa función empieza con C. Si alguien sabe, puede escribir. Eh, ¿Sí? No pasa nada. Pero vos, Javier, no mires. no, estaba buscando nomás por ahí en mi Sí. apunte, pero... Ah, complemento objeto directo. Ahí Ah, está, ahí muy bien. me tiraron. Perdón, Bien. gracias compañero. Muy bien, muy bien. Sí, es Bueno, cierto lo que ponen Antonella y Norma, es así. Pueden llamarlo complemento directo, complemento objeto directo, inclusive algunos le dicen objeto directo. Nosotros aceptamos todo eso. Lo que ustedes nos quieran poner está bien porque hacen referencia a lo mismo, ¿sí? Entonces, muy bien, Javier, muy bien. Ahora, una pregunta. Pensala, sí, sí, ¿sí? sí, sí. Golosinas de todos los colores. ¿Todo es complemento objeto directo o solamente golosinas? Yo te voy a enseñar algo, ¿sí? Sí, Lo que sí. yo pueda dividir es otra cosa. Lo que yo no pueda dividir es parte de una misma función. ¿Cómo yo demuestro si puedo dividir o algo o no? Si lo cambio de lugar y queda bien. Si yo cambio de lugar y queda horrible a mi oído, no es, ¿sí? Entonces, si yo lo divido y queda bien, es otra cosa. Pero si yo no lo puedo dividir, es una misma cosa, ¿sí? Ahora es tu momento de probarlo. Decime, ¿eso se puede dividir o no? Golosinas sí se puede dividir. A ver, ¿lo podés cambiar de lugar y queda bien? Ah, no, a ver, colores de todas golosinas. Eso me está diciendo si cambio de oración. Ujú. Sí, sí, sí. No queda bien. No, Colores no queda bien. de todo golosina no queda bien. No queda para nada bien. Muy bien. Entonces, ¿por qué pusimos un ejemplo así? Para que ustedes vean que a veces Sí, las estructuras son súper grandes, pero yo no tengo que asustarme porque tenga una estructura grande, ¿sí? En este caso, golosinas de todos los colores es complemento directo, complemento objeto directo, ¿sí? Y está muy bien como lo analizaste. No lo puedo dividir. Yo no puedo decir de todos los colores José compró golosinas. Quien me escucha me va a entender, pero va a decir, qué raro cómo lo armó, porque este es el orden, ¿cierto? José compró golosinas de todos los colores. No le puedo decir, los colores José compró golosinas de todos. Ya ahí ya no, me va a costar más inclusive, ¿cierto? claro, sí. Entonces, no lo puedo dividir. Entonces, por más que yo tenga una construcción larga, no me tengo que asustar. Esa construcción es todo lo mismo. Muy bien, Javier, muy, muy, muy Bueno, bien. gracias, profe. Javier, ¿tenés alguna duda? ¿Querés hacernos alguna pregunta? Eh, duda siempre, siempre va a haber. Bien, pero eso es Sí, importante. sí, Eso es muy importante. Si sí, uno tiene dudas es porque está estudiando. sí, Quien no estudia no tiene dudas. Quien estudia tiene muchas dudas. Está sí, sí, súper bien. sí. Eh, no, bueno, por ahora no, Bien, perfecto. por ahora no, Bien, entonces, no hay problema. no, Practicá, Javier, el tema de la voz pasiva, ¿sí? De cómo pasar eso a la otra estructura. Este como yo hacía. sí, Lo que es complemento objeto directo en la voz activa, en voz pasiva pasa a ser sujeto, ¿viste? José compró las golosinas de todos los colores. En voz pasiva pasa a ser sujeto. Las golosinas de todos los colores fueron compradas por José, ¿sí? bueno, Probá ese paso,
porque el objeto directo pasa a estar primero y ser sujeto, y José, que es sujeto en la activa, en la pasiva pasa atrás, ¿sí? Con un por siempre, por José. Bueno, entonces voy a practicarla, profe. Perfecto. Voy a practicar. Obviamente le decimos a Javier, pero son todos, ¿sí? No todos practiquen eso, por favor. Bueno, dale. Bien, muy bien, gracias Javier, muchas gracias, gracias, profe. Bien, acá pasamos a una oración que tiene una trampita, pero que ustedes nos van a decir cómo la entienden, ¿sí? Bien, esta oración dice, mi suegra Romina y mi prima Leticia son peruanas, ¿sí? ¿Quién se anima? Antes de empezar, Mauro nos decía que él entiende de una manera esta oración y que de esa manera él la defiende. Entonces, ustedes pueden defender también su manera de entender esta oración y va a estar bien también, ¿sí? Así que nosotros les vamos a enseñar las dos maneras, pero ustedes pueden defender la propia, ¿sí? Va a estar bien igual. Muy bien, ¿quién se anima? Vamos muchachas, vamos muchachos, es un momento. Bien. Bien. Yo no sé. Claudia Sánchez, ¿te animás? Buen día, profesoras. Buen día, Buen día, Sara. Claudia. Bueno, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, yo lo que hago siempre es separar la oración en sujeto y predicado, como aprendí en la primaria, Bien. para que creo me resulte más fácil, ¿no? Bueno, mi suegra Romina y mi prima Leticia son peruanos. Para mí, a partir de son peruanos ya es predicado Muy bien. Ah, es así, es así. y lo anterior es sujeto. Y el anterior es sujeto. Perfecto, es así. Perfecto. Perfecto. Sí. Bien, Son sería el verbo. Perfecto, muy bien. ¿Está en plural o en singular, cielo? Está en plural. Está en plural, perfecto. El Y predicado. El predicado está en plural. Muy bien, muy bien. Y peruanas, después vamos a sacar eso, no te preocupes, vamos ahora al sujeto, ¿sí? Dentro del sujeto, Sí. ¿cuáles vos marcarías como núcleos? Núcleo del sujeto. Porque como vos bien dijiste, son está en plural, por lo tanto yo no tengo un solo núcleo en este caso, tengo varios, ¿no? Tengo varios. O sea, núcleo del sujeto sería el seto en sí, ¿no? ¿Cómo, mi cielo? El sujeto. ¿Cuántos sujetos hay? Exacto, claro, ¿cuántos núcleos? Esos El sujeto, claro, es uno, ¿y cuántos núcleos. núcleos del Claro. sujeto hay? Para mí hay, a ver, 1, 2, 3, ¿puede ser? Muy bien, muy bien, muy bien. Suegra, Romina Ajá, y Leticia. muy bien. Bien, acá vamos a hablar de algo, sí, muy bien, muy bien. Vamos a pensar en que suegra es un núcleo, ¿sí? Romina puede ser otro y prima puede ser otro núcleo, ¿sí? No Leticia, sino Mi prima. claro. Porque ahí tenés una coma, mi amor, ¿cierto? Claro, Esa cierto. coma daba lugar a otra función. ¿Vos no te acordás cuál era? Que empieza con A. No,
¿no? Estuve pensando, pero yo sé que después la coma pasaba algo, pero no me acuerdo. Vamos a escucharle entonces un ratito a Ethel, que está levantando la mano, y después seguimos, Claudia, ¿sí? Bueno, Día, profe. bueno, sí. Buen día, Ethel, ¿cómo estás? Claro, yo lo saqué como núcleo a suegra y prima. Y puse que Romina y Leticia es aposición. Muy bien, muy bien. Esa es otra lectura. Esa es la lectura de Mauro. Así que Mauro te acompaña, Ethel, él está con vos, porque él decía así. Bien, esta es una lectura. Yo puedo entender a suegra y a prima como núcleos, como dos únicos núcleos, y que la coma me esté dando lugar a que Romina sea mi suegra, el nombre de mi suegra, y Leticia el nombre de la posición, perdón, de mi prima, ¿sí? Es el nombre también de mi prima. Entonces solamente tendría dos núcleos, solamente estoy hablando de dos personas. Pero ¿qué pasa? Con el tema de la coma y de la i, puede entenderse que yo estoy enumerando, ¿cierto? Al principio. Y la i me estaría marcando tres, como dijo hoy Claudia, ¿no? Que podría ser mi suegra, una, Romina, que sería otra persona, no mi suegra, y mi prima, que si es así sí o sí es Leticia, porque hay una coma y antes había una i, ya no hay chance. Mi prima y Leticia sí hacen referencia a la misma persona. Pero podría marcar mi suegra, Romina, y mi prima como tres personas distintas, como una enumeración. Y ahí podría ser entendido como lo que dijo recién Claudia, ¿no? O bien podríamos entenderlo como lo que nos comentaba Ethel, solamente dos personas, Romina y Leticia, ¿sí? Y que unos sean los núcleos y otras las aposiciones. Muy bien. ¿Alguna de ustedes, chicas, se acuerdan cómo reconocemos a una oposición? Porque aclara el sustantivo, puede ser. Muy bien, muy bien. Lo expande, ¿cierto? Expande la información. Muy bien, la completa, como dice la profe Alvis. Sí, sí, sí. Doy más información, no es cualquier suegra, es mi suegra Romina, ¿sí? Probablemente tengo una suegra nada más, pero nadie juzga acá, nadie juzga. Entonces, muy bien, podemos tener más suegras. Entonces, bueno, y primas sí puedo tener un montón de primas, ¿no? Leticia, no estoy hablando de mi prima Marta, de mi prima Luján, estoy hablando de mi prima Leticia. Claro. Exacto. También, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo? Este gesto que significa. Escribirlo entre... Bien, lo puedo cambiar de lugar, ¿sí? Uno puede ser el otro. Es decir, yo puedo decir Romina, mi suegra, y Leticia, mi prima, ¿sí? Porque tienen el mismo valor y los dos son, ¿qué? Sustantivos, ¿sí? Uno es un sustantivo común y otro es un sustantivo propio, pero son sustantivos los dos. Y los puedo cambiar de lugar y en la posición pasaría a funcionar como ¿qué? Si se cambia de lugar. A ver. Si yo tuviese Romina, mi suegra... Romina pasaría a ser sujeto, sustantivo. Muy bien, Sustantivo. sujeto. Pasaría a ser el núcleo del sujeto. Muy bien, Claudia. Pasaría a ser el núcleo El núcleo del sujeto. Ahí es. Núcleo. Claro, si yo cambio de lugar, pasa a ser el núcleo del sujeto y ya no la posición. Y quien era antes el núcleo del sujeto, como suegra y prima, pasan a ser aposición. Es decir, que tienen funciones intercambiables, decimos nosotros, ¿sí? Muy bien, chicas, muy bien. Y bueno, sigamos ahora entonces. Bueno. Es el núcleo verbal y peruanas. ¿Peruanas qué tipo de palabra es, Claudia? Peruanas. Son. Me están diciendo cómo son. Ajá, muy bien. Buena manera de reconocer. Adjetivo. Sí, así lo hago. Es un adjetivo. Sí. Muy bien, es un adjetivo, perfecto. Y este adjetivo, ¿qué función cumple dentro de la oración si está en el predicado? Si está en el predicado. Te voy a dar una pista. Es muy parecida a la oración que tenía Lourdes. Aquí me acuerdo. Lourdes tenía que mi casa materna es cálida, ¿sí? Es una cualidad del
Me está hablando de la cualidad Perfecto, del perfecto. sujeto. Es una cualidad. Es un adjetivo, en este caso, relacional, ¿cierto? Porque es un gentilicio, pero en la función sintáctica, Claro, cierto. ¿cuál es? Empieza con P. Relacional. Función sintáctica. Acordate, Julia, que si nosotros decimos mi suegra Romina y mi prima Leticia son, nos queda como incompleta la oración. ¿Mm? Ahí tiene el verbo ser, en este caso habla en plural, son, y la palabra peruana ¿qué función como adjetivo cumpliría ahí, dentro de la oración? ¿Qué función sintáctica sería? Son, pero Que recién explicábamos que pueden ser adjetivos o pueden ser sustantivos. Juan es médico. El ejemplo anterior era, mi casa es cálida. Ahí, cálida, y en este caso, peruanas. ¿Qué función cumpliría ese adjetivo dentro de la oración? dentro del predicado, o sea, predicativo sería. Un predicativo, muy bien, es un predicativo, perfecto. Entonces, peruanas, tanto cálidas como peruanas, son predicativos, muy bien, porque están dentro del predicado. Bien, bien, por eso tienen ese nombrecito. Bien, Claudia, muy bien, muy bien. Nos costó un poquito la última parte, pero está bien, está bien. Está muy lindo lo que ahora. Sí, pero No, pero es muy lindo lo que pasa de, por ejemplo, ver estas interpretaciones entre las oraciones y que sintácticamente, gramaticalmente, las dos interpretaciones de poner núcleo del sujeto, aposición, núcleo del sujeto y aposición, o escribir núcleo del sujeto, núcleo del sujeto, núcleo del sujeto y aposición, también son válidas. ¿Cómo yo voy a saber si esto es cierto o no? ¿Cuándo me voy a dar cuenta cuál es verdadero y cuál no? Cuando yo esté en una situación. Ahora estamos analizando oraciones que no sabemos si alguien tiene una suegra Romina y una prima Leticia, no tenemos ni idea. Son oraciones imaginarias. Pero cuando estemos en una situación, sí. Porque si yo escribo, el señor gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gilles Fran, y el vicegobernador de la provincia de Formosa, el doctor Eber Wilson Solís, entonces sí. Ahí yo me voy a dar cuenta que son núcleo sujeto, aposición, núcleo sujeto y aposición. Porque conozco a esas personas, son personas reales, en un contexto real, ¿sí? Entonces, ahí sí voy a saber cuál es cuál. No voy a tener problema, ¿sí? Pero si no lo tengo, acá es libre interpretación. Claro, sí, sí, sí. Bien, muy lindo. Bien, bien, bien. Nos alcanza el tiempito para una más, ¿sí? Vamos a la próxima. Muchísimas gracias, Claudia. Tenemos, ese chico es mi amigo, ¿sí? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Para cerrar la jornada. Bien, vamos a llamar entonces. Egidio, ¿te animás? Hola, sí. Perfecto, Egidio, muchísimas gracias. Sí, se te escuchaba muy bien. Vamos con esta, ¿sí? Ese chico es mi amigo. ¿Qué hacemos primero, Egidio? Ese chico, el chico es sujeto, no. Ese chico es sujeto, sí, está muy bien. Pero primero, ¿qué marcas? El, El la verbo, verdad. ¿cierto? El verbo. Sí, sí, ese. Muy bien. ¿Y el verbo en este caso es? ¿Qué palabrita? Es mi, Es. pues, Muy bien. sí, Es el verbo,
Muy bien, y todo eso va a ser el predicado, ¿no? Es mi amigo, Sí, es sí, parte del predicado, donde sí, es el núcleo verbal. Muy bien, muy bien. Ese chico, como bien vos dijiste, no, está bien, ese chico es sujeto. Muy bien. ¿Cuál es el sujeto, núcleo de ese sujeto? amigo, ¿puede ser? No, no, no. No, Ese chico es sujeto, ¿cierto? Esa parte del sí, sí, sujeto. sí. Después vamos a amigo, no te preocupes, no te preocupes. Ese chico es sujeto. ¿El núcleo de ese sujeto cuál es? Ese, ¿Ese qué tipo de palabra es, mi amor? mm, Es el último tipo de palabra que vimos. Empieza con D. derivativo, es un Determinativo, determinativo, derivativo, sí. determinativo. Los determinativos no son núcleo del sujeto, pero sí acompañan a la palabra que es núcleo. ¿A qué palabras acompañan los determinativos? Por ejemplo, yo podría decir esa casa, esa silla, ¿sí? Ese gato. ¿Qué tipo de Al palabras son? sustantivo, Son sustantivos, muy bien. En este caso aparece chico, que chico nosotros lo relacionamos con adjetivos, pero en realidad chico acá no estamos hablando de algo pequeño, sino que estamos hablando de una persona, tipo un muchacho, no un joven, eso es lo que sí, queremos decir. Muy bien, entonces en este caso chico es el núcleo del sujeto, muy bien. Ese es el determinativo, perfecto, eso forma el sujeto. Y todo lo demás es predicado, como bien vos dijiste, y es núcleo verbal perfecto. Y mi amigo ¿qué es? Si tengo un verbo es, ¿viste? Anteriormente teníamos, por ejemplo, son peruanas, es cálida. ¿Qué construcción es mi amigo? Que también empieza con P, el nombre de la construcción. predicativo, ¿ese? Predicativo, perfecto, perfecto, Egidio. Muy bien, es un predicativo. Excelente. Muy bien. ¿Te Esa acordás parte cómo no nos lo damos cuenta que predicativo. es un predicativo? Si cambio algo, cambia el predicativo. Sí, sí, Cambia el no, sujeto. no, Cambia sí, el sí, sujeto. sí, sí, Por ejemplo, probemos esa chica. es amigo mío, no, no puedo, tampoco es, no puedo decir, Es, eh, sería, si yo digo esa chica, va a cambiar amigo, ¿cierto? sí, sí, Sería, esa chica es mi amiga, es mi amiga, perfecto. Y si yo digo, esas chicas son, son, esas chicas son mis amigas. ahí está, perfecto. Cambia uno, cambia el otro. Cambia el género, cambia el género. Cambia el número, cambia el número. Así me doy cuenta que es un predicativo. Muy bien, Egidio, muy bien. Justo a tiempo para ir cerrando. Muchísimas gracias. Súper bien, Egidio. Gracias, gracias. Bien, 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 bien. Bueno. Acuérdense como consigna para ir teniendo como pasos para ir analizando una oración. Lo primero, ustedes en su papelito, en su hoja, en su carpeta, delimitar la oración. Segundo paso, identificar el verbo. Acuérdense que los verbos son las acciones. ¿Qué acción realiza ese núcleo, ese sustantivo? ¿Sí? Correr, nadar, ser, estar, imaginar, romper, estudiar. Todas esas acciones. Una vez que identificamos a ese verbo que va a ser el núcleo del sujeto, vamos a buscar a quién hace referencia a ese verbo. Vamos a buscar el núcleo del sujeto. Entonces, sí o sí, vamos a ir como llenando todas las funciones dentro de la oración. Delimitamos, buscamos el verbo, núcleo,
a quién hace referencia ese verbo, ¿sí? Una vez que encontramos el sujeto, cuál es el núcleo y cuáles son los modificadores, qué palabras acompañan. Y después vemos lo otro, si hay aposición, si hay predicativo, si hay complemento directo, si hay circunstanciales, pero ese sería el paso. Núcleo del predicado, delimitar, perdón, primero delimitar, núcleo del predicado, núcleo del sujeto. Y después ir viendo lo otro para que se nos haga más fácil. Y ver desde dónde hasta dónde es predicado y desde dónde hasta dónde es sujeto. Es como que desgranando de ese modo se hace más simple, ¿sí? Y las típicas preguntitas. ¿Quién corre? En el caso de que el verbo sea correr. ¿Quién es? Buscamos el núcleo del sujeto. Marcamos y ahí nos damos cuenta de los adjetivos que lo acompañan o los determinantes que acompañan a ese núcleo del sujeto. ¿Sí? No sé si Luz quería... Sí, acá vamos a contestar un ratito a Antonella y después te escuchamos a vos, Lourdes. Antonella dice, mi amigo no es aposición, una duda súper válida. Bien, en el caso teníamos, ese chico es mi amigo. Podría ser aposición si tuviese un núcleo. Claro. Es decir, ese chico es mi amigo no tiene otro reemplazo. Es decir, no estoy diciendo, ese chico es Raúl, mi amigo, ¿sí? Si yo tuviese ese chico es Raúl, mi amigo, ahí sí. Porque acuérdate que la aposición responde a un núcleo nominal. Es decir, no tenés con qué intercambiarlo, ¿sí? Porque ahí tenés el verbo es. Ya tenés una construcción nominal, el verbo y el predicativo. Dentro del predicativo, yo podría marcar núcleo y aposición si tuviese Raúl, mi amigo, ahí sí, pero sería otra vez, como dice la profe, ustedes veanlo como un juego de cajas. En el juego de cajas yo voy a ir marcando, ¿no? Por ejemplo, sujeto y predicado, y adentro voy a ir marcando, por ejemplo, predicativo, sujeto, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, complemento objeto directo, y dentro de eso voy encontrando otra vez más cosas. Esos son análisis del cuarto tipo, si así se lo conoce en lengua, porque van teniendo la cantidad de cajitas, van sumando, ¿sí? Y ubicar también dónde va la oposición, ¿Dónde va la en qué oposición? lugar va a estar, si en el sujeto o en el predicado. Claro, usualmente la posición es como que nace dentro del sujeto porque son núcleos nominales a lo que responde, pero cierto que puede estar dentro del predicado, pero siempre tiene que tener un núcleo sustantivo al que responda, ¿sí? Siempre, siempre. Inclusive puede estar dentro de un complemento objeto directo. Yo podría decir, mi hermana compró tiramisú, mi postre favorito. ¿Sí? Mi hermana compró eso, mi hermana lo compró. Eso fue comprado por mi hermana. El tiramisú, mi postre favorito, fue comprado por mi hermana. O sea, cumple todo para hacer un complemento objeto directo. Yo lo voy a marcar todo como complemento objeto directo, tiramisú como núcleo, y todo el resto es aposición. Ese tipo de análisis todavía no lo hacemos porque es otra vez dentro de la caja misma de la función. Nosotros hoy solamente estamos reconociendo funciones y después adentro también hay otras cositas, pero no lo estamos viendo. Pero es súper válida la duda porque es como que está muy cerquita y podría entenderse con una posición, pero en este caso no lo es. Lourdes Martínez, sí, te escuchamos, mi cielo. Profe, disculpe, yo le quería preguntar, Sí, en la oración que fue trabajando mi compañero Javier. Recalde, Sí. es la segunda y dice, José compró golosina de todos los colores. Sí. ¿Todos puede ser determinante cuantificador indefinido? Sí, 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 en ese caso sí, porque está modificando ¿a quién? Al sustantivo. Al sustantivo colores, muy bien, muy bien. Y ahí quizás la duda aparezca porque tenemos dos determinantes, ¿cierto? O sea, dice, dos determinativos, perdón, uno va a ser un cuantificador y otro va a ser un determinante, pero tenemos dos, ¿sí? Dentro de la familia de los determinativos
que se dividen en cuantificadores y en determinantes, acá tenemos dos. Hay una pequeña regla de la cual habló la profe Alba, me acuerdo, que los determinantes se pueden acumular, pero no muchos, ¿cierto? Usualmente pueden aparecer dos. Por ejemplo, yo puedo decir, esas dos nenas son mis hijas, ¿no? Esas 2 manzanas las compré ayer. Tengo esas, que es un determinativo, determinante, demostrativo, ¿sí? Y después tengo 2, que es un determinativo cuantificador definido, o sea, toda esa clasificación. No se preocupen, nosotros no le vamos a pedir que hagan todo eso, pero se lo decimos igual. Acá lo importante es reconocer que tengo un determinante, perdón, y un cuantificador, como por ejemplo, esas 2 manzanas son mías, y que están los dos donde en posición antes del sujeto. Los determinantes siempre están antes del sujeto, ¿sí? Entonces eso es algo importante para tener en consideración. Muy bien la observación de Lourdes. Por ahí vemos los mensajitos, el pedido de dar mayor cantidad de veces este tipo de análisis de oraciones. Nosotros vamos a ir mechando porque todavía nos quedan pronombres, adverbios y después ver el tema de verbos. Entonces, sí, vamos a tratar de ir mechando cuando terminamos de dar cada contenido, porque de repente podemos dar las oraciones y cuando queremos analizar semánticamente las palabras, es como que hablamos de cosas que no sabemos. Entonces, vamos a ir dando los contenidos y vamos a ir mechando también con este tipo de oraciones y por suerte que les gustó, o sea que es un rumbo, nos indican un rumbo a nosotros de poner también este tipo de actividades. Y bueno, en lo ocasional también se va aprendiendo, entonces es maravilloso que se haya dado esto de la demanda de ustedes de ver este tipo de ejercicios también. Así que Sí. a pesar de dar contenidos, vamos a ir dando aunque sea 1 o 2 oraciones como para adentrarnos en este mundo del análisis sintáctico. Sí, no importa, ustedes saben, si les cuesta, no pasa nada, a todos nos costó el análisis sintáctico. Creo que no hay una sola persona que diga, yo la tengo clarísima en el análisis sintáctico. Creo que inclusive a todos los profes en letras estamos ahí y decimos, bueno, esto puede ser esta cosa, puede ser la otra, dame argumentos. Nosotros siempre, entre la profe Ana y yo, siempre decimos, y puede ser esto, sí, pero mira, ¿qué puede ser esto? Porque tenemos esto y esto. Y es un debate y una reflexión constante. El análisis sintáctico no es una operación matemática, ¿sí? Tiene que ver mucho la interpretación que tengamos. Entonces, a partir de ahí tenemos métodos de reconocimiento. Y lo importante también es saber esos métodos. Así que muchísimas gracias, estamos muy contentas. Mauro también. Estamos muy contentos por poder compartir este momento con ustedes y porque se hayan animado. Los invitamos a quienes no se animaron a hablar que lo hagan, ¿sí? Después, ustedes son muy valiosos, ustedes cuentan y tienen una voz, ¿sí? No son solamente un nombrecito para nosotros es sumamente importante conocerlos y poder conectarnos, por más que estemos a la distancia, ¿sí? Así que muchísimas gracias, un aplauso para todos ustedes, sobre todo para quienes participaron y para quienes nos escucharon también, ¿sí? Así que desde lo más profundo de nuestro corazón, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos la próxima semana. Gracias.